Vuelve la Champions y por supuesto que vuelven también las previas de cuartos de final. Esta vez, Atlético de Madrid, Borussia Dortmund. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de ese partidazo que se nos viene por los cuartos de final de la Champions League, un partido que se va a jugar en el Metropolitano entre Atlético de Madrid y Borussia Dortmund. Realmente estamos hablando de una eliminatoria que, si bien es cierto que no deja de estar enfrentando a dos equipos importantísimos dentro de Europa, es la eliminatoria quizá un poquito más descafeinada, es la eliminatoria que menos llama la atención, quizá también por el contendiente de esa eliminatoria de octavos que ya comentamos, ¿no? Que quizá iba a ser un poco la cenicienta, ese Borussia Dortmund que superó al PSV en octavos, ese Atlético de Madrid que sufrió mucho para eliminar al Inter, se dan cita precisamente en cuartos de final para medir fuerzas. Difícil determinar quién puede ser favorito en una eliminatoria que se jugará en la vuelta en el Signal Iduna Park. Realmente no es un estadio plácido, pero el Metropolitano tampoco lo es. Por lo tanto, este partido de ida puede tener una trascendencia y una importancia muy grande para el resto de la eliminatoria. Simeone es un gran estratega a doble partido, lo sabemos bien. Además, contra el Inter, yo creo que le favoreció esa interpretación un poco de las posibilidades que tenía y sobre todo de las armas que tenía para intentar atacar a un Inter que no tuvo más oportunidades en la vuelta que en la ida. En la ida realmente no pudo cerrar el partido y eso yo creo que les perjudicó muchísimo. Ciertamente el Atlético de Madrid está en cuartos por derecho propio, al igual que un Borussia Dortmund que en el partido de vuelta volvió a asumir ese papel de favorito, ese papel de líder para deshacerse de un PSV que en el partido de ida sí que había demostrado poder ser equipo de cuartos de final. Terminaron con los neerlandeses, por su parte el Atlético de Madrid terminó con los italianos y aquí les tenemos en cuartos de final buscando enfrentarse. Vamos a hablar primero de lo que puede ser el 11 de cada equipo, el 11 de cada conjunto, y lo vamos a hacer con una herramienta novedosa que os voy a presentar ahora y que nos va a ayudar para entender un poquito lo que puede ser el partido de una parte y de la otra. Empezamos con el 11 del Atlético de Madrid. Yo creo que va a presentar una línea de 3 atrás, en la portería, como es lógico, Oblak, línea de 3 atrás con Jiménez, con Witsel y con Savic, Koke ejerciendo de eje en el medio del campo, Rodrigo de Paul, Marcos Llorente, Nahuel Molina por la derecha, Samu Lino por la izquierda y arriba Griezmann y Morata. Los dos jugadores que sabemos que tienen una importancia muy grande en este Atlético de Madrid. Por su parte, el Borussia Dortmund presentará un 11 probablemente con Kobel en portería, Hummels y Slotterbeck como pareja de centrales, Ryerson en derecha, Madsen en izquierda, Emre Can siendo eje en el medio del campo, Savitzer y Brandt como interiores, Füllkrug como referencia, con Sancho y Adeyemi en las bandas. Dos bandas ofensivas, dos bandas que mienten un poquito, porque ciertamente este 4-3-3 que va a poner en marcha probablemente Edin Terzic no lo es tal. Yo creo que este 4-3-3 enseguida se convierte en algo completamente distinto. Ahora lo vamos a ver, ahora vamos a interpretar un poquito cuáles suelen ser las posiciones intermedias de los jugadores del Dortmund y me parece interesante sobre todo ver cómo puede intentar un equipo y otro establecer ciertos prismas que puedan ayudarles a llevarse el partido, a llevarse este primer round de la eliminatoria. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que cuando hablamos del Atlético de Madrid estamos hablando de un equipo que generalmente se planta bastante en campo contrario, intenta hacerse largo, pero es cierto que en Champions League le estamos viendo un poco más conservador, siendo un equipo que lo que intenta sobre todo es tener cierta estabilidad defensiva, juntando mucha línea de jugadores que dificulte de alguna manera el juego en tres cuartos, el juego entre líneas. Eso facilita de alguna manera que el rol de gente como Koke o como De Paul o como Llorente tengan la capacidad de lanzar a los que van a tener profundidad de verdad, que son los carrileros. En este sentido estamos hablando de un Atlético de Madrid que no tiene demasiada presencia de jugadores que vayan a irse por el exterior, que no sean estos carrileros, que no sean estos jugadores que generalmente son muy profundos y lo que intentan siempre es tener cierta profundidad
por este lado izquierdo. ¿Por qué este lado izquierdo? Bueno, Samu Lino para mí es el jugador que mejor interpreta el 1 contra 1, que mejor interpreta la verticalidad de este Atlético de Madrid. Y lo es precisamente por ser un jugador que tiene esa tendencia al desborde, esa velocidad, esa capacidad para hacerse realmente importante. Esta línea de 3 es la que últimamente está sacando el Cholo. Es verdad que en vez de Jiménez podría ser que optara por Reinildo, que también lo ha hecho bastante bien últimamente, pero bueno, yo creo que como referencia siempre va a estar Morata, Griezmann siendo el hombre de 3/4 que oriente un poquito el juego ofensivo por esta zona, por lo tanto va a ser un jugador que mueva bastante su posición, interprete un poquito por dónde tiene que estar para apoyar un poco el movimiento de los compañeros, y por supuesto Llorente y De Paul siendo jugadores de apoyo precisamente de los carrileros, jugadores que puedan saltar fácilmente a la presión tras pérdida, bien desde la banda o bien en el interior, o jugadores que puedan tener también una llegada y una presencia ofensiva. No solo Molina o Samu Lino pueden tener esa profundidad, sino que también los propios Llorente o De Paul pueden llegar a posiciones o bien de remate o bien de centro. En el caso de Llorente, además, es un jugador que tiene cierta capacidad para ejercer un poco de carrilero o de jugador en banda. Es un futbolista que ha jugado mucho en esa posición y eso le facilita muchas veces doblar al propio Nahuel Molina, que muchas veces también puede intentar meterse al interior o intercambiar posiciones con Llorente. Es algo menos lógico que Coque se salga mucho de esta posición del eje. Yo creo que es un futbolista que generalmente tiene que estar interpretando un poquito el fútbol, ya no solo en largo, pero sí que teniendo un poco esa presencia en medio campo que le haga dirigir la jugada desde ese eje, desde ese pivote. Es un futbolista que, sin ser eminentemente defensivo, sabe interpretar el fútbol, sabe cortar líneas de pase y sabe ser un poco la referencia en medio campo del Atlético de Madrid. Muchas ayudas de Witsel, sobre todo en salida de balón, y sobre todo también lo largos que pueden llegar a hacerse los centrales para proteger la espalda de los carrileros, que va a ser un poco ese arma que puede utilizar el Borussia Dortmund para hacer daño al Atlético de Madrid. Vamos a volver un poco a posiciones iniciales, vamos a intentar entender cómo puede surgir la situación de peligro por parte de un Borussia Dortmund que, como digo, creo que es un equipo que, más allá de ser brillante, que no ha demostrado una gran brillantez, de hecho este último partido contra el Stuttgart lo han perdido en Bundesliga, es un equipo que, si bien es cierto que tiene momentos de brillantez, como ese partido contra el Bayern de Múnich, que yo creo que sacan a relucir un gran nivel futbolístico, esa vuelta de los octavos de final contra el PSV, que también, yo creo que las grandes armas que tiene precisamente este Borussia Dortmund son precisamente Jadon Sancho, que no lo está haciendo nada mal en su regreso al Borussia Dortmund. La duda de si Donny Malen podía participar, se lesionó en el último partido y eso le ha hecho desaparecer. Esto sí que es cierto, que hay que tener en cuenta que la gran referencia es Füllkrug, un futbolista de área, un futbolista rematador, un futbolista que no va a tener demasiado despliegue a nivel creativo, pero que puede ser muy importante también para intentar fijar a alguno de los jugadores de la defensa del Atlético de Madrid. Si tengo que apostar, probablemente sea Witsel el que transite un poquito más contra Füllkrug, sobre todo por los duelos a nivel en el juego aéreo. Füllkrug es un gran rematador por arriba y eso yo creo que puede facilitar que sea Witsel que se empareje precisamente con el alemán. ¿Qué es peligroso de este Borussia Dortmund? Bueno, básicamente que los extremos juegan mucho por dentro. Hacen una especie de torre un poco de esta manera. Intentan colocarse sobre todo en torno a lo que es el carril central. No es un equipo que busque tener demasiada presencia en bandas, más allá de la profundidad que consigan los propios carrileros, los propios laterales. Se convierte un poco incluso en una defensa de tres cuando Emre Can se mete entre centrales. No es algo que se repita comúnmente y de hecho yo creo que sobre todo en esta última parte de la temporada no es algo que se haya repetido mucho y tampoco se puede decir que los laterales sean tan profundos. De hecho, la importancia del Borussia Dortmund y sobre todo la fuerza que puede tener este equipo reside en lo rápido que puede pasar el balón a estos dos jugadores, que son los que interpretan mejor
hacia dónde tiene que ir la jugada ofensiva. Son jugadores que van a tirarles siempre un poco el reto a los jugadores defensivos del Atlético de Madrid, sobre todo en las bandas. Jadon Sancho es un jugador que puede salir por el exterior o puede salir por el interior, que tiene un grandísimo disparo, algo parecido a Adeyemi, pero que sobre todo busca la espalda para poder aprovechar o bien pases interiores de Brandt o de Savitzer, que son grandes pasadores, o bien para interpretar lo que puede ser una segunda jugada en un balón que pueda bajar Füllkrug o interpretar que en una segunda jugada pueda rematar libre a la espalda de Savic. Creo que son jugadores que interpretan muy bien los espacios, que generan mucho peligro con muy poquito, y eso les convierte realmente en un equipo que, a pesar de ser underground, a pesar de ser un poco la cenicienta de estos cuartos de final, pueden sorprender a un Atlético de Madrid que quizá deje muy solos a sus defensas, algo que no ha salido demasiado bien esta temporada. El Atlético de Madrid ha tenido bastantes problemas defensivos, sobre todo de errores propios, por lo tanto, ojito con esa descompensación defensiva, porque no estamos ante un año muy bueno del Atlético de Madrid a nivel defensivo, y eso lo puede aprovechar un equipo como el Borussia Dortmund, que ya digo, a pesar de ser un equipo que no ha generado demasiada confianza en estas semanas previas, por haber perdido contra el Stuttgart, por haber sido uno de los equipos menos llamativos de octavos de final, creo que el Atlético de Madrid haría mal confiándose, y sobre todo teniendo en cuenta que es un equipo que está en cuartos de final con todas las garantías y que les puede provocar muchos más problemas de los que puede creer el Atlético de Madrid a simple vista. Por lo tanto, mucha concentración, sobre todo evitar errores propios en zonas intermedias o en campo propio, en salida de balón, esos balones que muchas veces pueden llegar a rifar, o bien Savic o bien el propio Witsel, que ha tenido errores muchas veces también en salida de balón. Creo que ese tipo de situaciones son las que pueden darle alas a un Borussia Dortmund que sobre todo vive ofensivamente a través de la inspiración de Adeyemi o Jadon Sancho, y sobre todo si pueden interpretar esos centros laterales desde Ryerson o desde Madsen precisamente a Füllkrug, que es una referencia absoluta a la hora de rematar en campo contrario. Así que eso hay que tenerlo mucho en cuenta. Por supuesto, vamos a hablar un poquito más de lo que puede ser este Atlético de Madrid Borussia Dortmund. Vamos a hablar de lo que puede ser, por supuesto, sus claves y sus hechos más llamativos, como hemos hecho en el resto de previas. Y lo vamos a hacer ya con estas claves que yo he querido recoger por parte de Atlético de Madrid y Borussia Dortmund. Bueno, los errores, ya los he comentado. Hemos hablado un poquito de lo que puede ser o de lo caro que puede costar a cualquiera de los dos equipos tener muchos errores en zona de construcción, en zona de salida de balón. Son realmente equipos que suelen cometer errores bastante comúnmente. El Atlético de Madrid defensivamente ha evolucionado poquito desde el principio de temporada, si bien es cierto que Axel Witsel está siendo un jugador capital para el Atlético de Madrid, muchas veces cae en errores ya no tanto de posicionamiento, pero sí a la hora de interpretar por dónde debe salir el Atlético de Madrid o por dónde debe seguir construyendo. Esto es algo que tiene que corregir ante un Borussia Dortmund que puede aprovechar cualquier circunstancia para ponerse por delante en el partido. Luego, el cambio de registros. Creo que el Borussia Dortmund domina más registros que un Atlético de Madrid que además se ha quedado sin Memphis Depay. Es verdad que es un jugador que podría haber hecho incluso pareja con Morata, interpretar que el juego fuera un poquito menos referencial, un delantero que tuviera más movilidad, que pudiera combinar bien con Griezmann, que pudiera no tanto comerle los espacios, pero sí caer a una banda. Eso es algo que con Morata no va a pasar y que obviamente cambia un poquito la disposición general de un Atlético de Madrid que creo que tiene menos registros que el Borussia Dortmund, que si bien es cierto que tampoco tiene demasiados recursos en el banquillo, sí que es un equipo que con pocos cambios puede cambiar, lavar un poquito la cara y generar una idea o un registro completamente distinto. El Atlético de Madrid poco va a poder mover realmente. Pablo Barrios, que es un jugador que puede salir en torno a esa posición de Marcos Llorente, que sí que podría ser un jugador que estuviera valorando el propio Simeone si darle la oportunidad de salir de la partida o no. Pero más allá de lo que pueden ser jugadores como Correa, jugadores como Pablo Barrios o la opción ya descartada de Memphis Depay, realmente el Atlético de Madrid no tiene mucho más en el banquillo como para cambiar el partido. La efectividad
Es cierto que ha bajado mucho el rendimiento de ambos delanteros. Por un lado Füllkrug, que últimamente no está tan acertado como a comienzo de temporada, y por otro lado Morata, que sí que ha demostrado esta temporada que está en un bajón. Desde su vuelta tras lesión, yo creo que Morata tiene que volver a recobrar un poco esa confianza. Y bueno, repito la palabra errores, ya no solo porque es muy importante, sino porque se me ha olvidado borrar esa segunda palabra errores, que es completamente un error en sí mismo. Bueno, últimos partidos del Atlético de Madrid, 3 victorias, 2 derrotas, esa victoria contra el Villarreal en el último partido, la derrota contra el Barcelona en Liga, esa victoria importantísima contra el Inter que les dio precisamente la posibilidad de estar en cuartos de final, derrota contra el Cádiz, muy sorprendente además justo antes de jugarse esa vuelta de Champions League, y victoria de nuevo contra el Betis en Liga. Estos son los últimos 5 partidos del Atlético de Madrid. Y bueno, por aquí los últimos 5 partidos del Borussia Dortmund, una derrota, ya la hemos comentado, contra el Stuttgart, y el resto victorias en esos últimos 5 partidos. 0-2 contra el Bayern, quizá el resultado más llamativo. Ahora mismo el Borussia Dortmund es quinto en Liga, por lo tanto no es que esté aspirando a muchas cosas, pero estos buenos resultados, quizá esa última derrota le ha alejado un poco de esos puestos europeos, pero es cierto que llevaba muy buen camino para que los de Edin Terzic pudieran meterse definitivamente en puestos europeos, algo que están persiguiendo con mucha intensidad. Antoine Griezmann, para mí, el jugador más determinante del Atlético de Madrid, 39 partidos jugados, 36 como titular, más de 3.000 minutos, 19 goles y 7 asistencias. Futbolista que con 26 goles generados en el Atlético de Madrid en la 2023-2024, para mí es el jugador más importante, más capital de este Atlético de Madrid, seguido probablemente a nivel defensivo por importancia Axel Witsel, y después, por supuesto, a nivel creativo, quizá no está en segundo puesto por esa lesión que lo ha apartado de los terrenos de juego a mitad de temporada, Koke. Yo creo que estamos hablando de los 3 jugadores capitales para un Atlético de Madrid que va a necesitar mucho más que la suerte para poder estar en semifinales, aunque tiene una oportunidad de oro. Y bueno, por supuesto, yo he querido nombrar a Jadon Sancho. Es verdad que quizá no es un jugador particularmente indiscutible en el Borussia Dortmund hoy por hoy. 12 partidos, 10 de titular, 812 minutos jugados, 2 goles y 1 asistencia solo. Pero da la sensación de que la vuelta de Jadon Sancho al Borussia Dortmund ha sido muy importante, no solo para el equipo, que también, sino sobre todo para él, para recuperar confianza, para recuperar sensaciones. Es un jugador que empieza a parecerse de nuevo a lo que prometía antes de su llegada al Manchester United, y creo que eso es algo muy bueno y muy positivo para un jugador que tiene que demostrar su valía, que tiene que demostrar su capacidad para intentar buscar un puesto en el futuro. Yo creo que este Borussia Dortmund le está dando la oportunidad de poder seguir brillando en Europa, lo está haciendo, está aprovechando la oportunidad en el Borussia Dortmund de Terzic, y creo que eso es una muy buena noticia para los aficionados al fútbol, más allá de que apoyes más o menos al Borussia Dortmund. Van a tener la oportunidad de medirse estos jugadores en Champions League, en cuartos de final, partido emocionantísimo, partido importantísimo y por supuesto partido del que teníamos que hablar en la previa, así que espero que os haya gustado, espero que os haya llamado la atención este vídeo, que os haya gustado ese cambio con la pizarra para que veáis un poquito mejor en las posiciones intermedias donde creo que puede pervivir un poco el peligro o los riesgos de uno u otro equipo, y por supuesto quiero que me dejéis en comentarios qué os parece, si os gusta, si no os gusta, si os gusta más el método anterior. Todo lo que queráis me lo podéis poner en comentarios, yo estaré encantado de leerlo y de contestaros, así que nada más. Si os habéis suscrito ya, nada, pero si no os habéis suscrito es completamente gratis, podéis dejar el like también si os ha gustado el vídeo, y por supuesto muchas gracias por estar al otro lado.